Apreciados hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo 27 del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro del Génesis, capítulo 2, versículos 18 a 24. Se trata de la creación de la mujer del costado del hombre. Cuando comenzamos a leer la Biblia en el libro del Génesis, encontramos dos relatos de la creación. En el primero se dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, macho y hembra los creó. Y al final del relato se dice que todo estaba bien hecho. Sin embargo, en el segundo relato, donde se ubica nuestro texto, se dice que Dios moldeó al hombre del barro de la tierra e insufló en sus narices el Nishma Hayim, es decir, el aliento de vida, y así se formó al hombre. Pero en vez de decir que todo está bien, hay una expresión negativa. No está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Es decir, el Señor se dio cuenta de que en el jardín donde brotaban de la tierra toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer, el hombre no era feliz. Intuyó la razón y decidió llenar el vacío. El Señor Dios se dijo: no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las fieras salvajes y todos los pájaros del cielo, y se los presentó al hombre para ver qué nombre les ponía, y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera. Así el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las fieras salvajes. Pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y el hombre se durmió. Luego le sacó una costilla y llenó con carne el lugar vacío. De la costilla que le había sacado al hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será Isha, mujer, porque la han sacado del Ish, hombre. Por eso el hombre abandona padre y madre, se junta a su mujer y se hacen una sola carne. Adán disfrutaba de la intimidad con Dios, quien, aprovechando la brisa del atardecer, bajaba a caminar con él. Adán tenía trabajo, una tierra que cultivar, amar y respetar, estaba protegido y tenía comida. Nada de esto, sin embargo, le satisfacía porque estaba solo. Necesitaba alguien con quien hablar, a quien dar, de quien recibir amor. Es que al hombre no le bastan las criaturas o el éxito profesional. Para llenar su soledad necesita de alguien semejante a él. No tengo a nadie, no pertenezco a nadie, es el más apasionado de los lamentos. El Señor, que quiere la alegría del hombre, se pone manos a la obra y crea a la mujer, porque la soledad definitivamente es una derrota. La expresión adverbial hebrea levadó, traducida por el adjetivo solo, si se atribuye a Dios, indica su condición de ser único y salvador, mientras que si se refiere al ser humano, expresa aislamiento e impotencia. Dice el documento de la Pontificia Comisión Bíblica ¿Qué es el hombre?, que por esta razón el Creador viene en rescate de Adán, proporcionándole una ayuda, Eser, o quizá mejor, un aliado, que no solo lo libere de la idea presuntuosa de ser el único ser vivo sobre la tierra, sino que sobre todo coopere con él en la realización del encargo que Dios le ha encomendado. Se especifica que el Creador quiere una ayuda que sea literalmente como frente a él. Esta palabra kenectó se aplica a la relación entre el hombre y la mujer para expresar paridad y reciprocidad.
El Creador pretende ayudar al ser humano poniendo delante una ayuda visible, concreta y apropiada para hacerlo salir de su soledad. El texto dice que el Señor creó los animales, los plasmó con la arcilla del suelo, como lo había hecho con el hombre. De esta manera, utilizando el lenguaje del mito, el autor sagrado reconoce y bendice el profundo vínculo que une el mundo animal al del hombre. Este proviene originariamente de la tierra y por tanto está emparentado con los animales, con los que establece una relación de coexistencia y cooperación. Los animales tienen la tarea de custodiar, proteger e incluso salvar al hombre. Ahora bien, el objetivo de la enseñanza bíblica en este relato no es enseñar de dónde viene la mujer, sino responder a preguntas existenciales. ¿Quién es la mujer? ¿Por qué existe la bipolaridad sexual? ¿A qué se debe que el hombre y la mujer sienten tan fuerte el atractivo sexual? ¿Es la mujer inferior y la sirvienta del hombre? La mujer es puesta por Dios frente al hombre no para ser dominada, sino para establecer con él un diálogo fecundo, un enfrentamiento comprometido y a veces duro, que comporta tensiones inevitables porque el objetivo es la humanización gradual de ambos. La mujer y el hombre se convierten desde esta perspectiva en una ayuda mutua. A la mujer se le asigna la tarea de ser ayuda para el hombre. Esta tarea se considera a veces erróneamente como una confirmación por parte de Dios de la inferioridad de la mujer. Los estudiosos de la Biblia han demostrado un hecho significativo. La palabra hebrea etzer, ayuda, se usa en la Biblia prácticamente solo en referencia a Dios. Mi Dios es mi escudo, mi Dios es mi ayuda, exclama el salmista. Solo Dios es capaz de rescatar al hombre cuando se encuentra en situaciones en que está en juego su propia vida. Y referido a la mujer, este título no indica inferioridad, sino que define su tarea sublime. Está llamada a ser presente al Dios ayuda junto al hombre, a dar continuidad a la obra del Señor, ofreciendo al hombre la ayuda necesaria para su plena realización. Sin ella, el hombre quedaría incompleto. Impacta también la imagen del Dios alfarero que aparece con frecuencia en la Biblia. Nos ayuda a comprender la misión de la mujer aquí. El orante dirige al Señor esta conmovedora oración. Nosotros somos la arcilla y tú el alfarero. Somos todos obras de tus manos, dice Isaías. El hombre es arcilla para modelar y Dios ha decidido no trabajar solo. Para ello creó a la mujer y se la confió al hombre como un recipiente de arcilla para forjar, plasmar y embellecer. De ella se espera que al final de la vida la entrega sea una obra maestra. Por otra parte, San Pablo dice que el amor entre el hombre y la mujer contraído en el Señor es indisoluble. No se trata de una ley, porque el recurso a preceptos es siempre la confesión de una derrota del amor, sino se trata de descubrir la realidad íntima y profunda del amor que en su misma naturaleza no puede morir, porque como dice el libro del Cantar de los Cantares, el amor es fuerte como la muerte. Sus dardos son dardos de fuego, llamaradas divinas. Las aguas torrenciales no podrán apagar el amor ni extinguirlo los ríos, porque es una participación del amor de Dios. El relato bíblico de hoy habla de una ausencia, la costilla sustraída, de un vacío que debe ser llenado, de una herida que necesita ser curada, de una necesidad de salir de la soledad que pide ser satisfecha. El Talmud hebreo, donde
se recopilan los dichos de los rabinos a través de los tiempos, termina diciendo: cuídate mucho de hacer llorar a una mujer, pues Dios cuenta sus lágrimas. La mujer salió de la costilla del hombre, no de los pies para ser pisoteada, ni de la cabeza para ser superior, sino del lado para ser igual, de debajo del brazo para ser protegida y al lado del corazón para ser amada. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 9 a 11. De ahora en adelante meditaremos este texto hasta finalizar el año litúrgico. Después de haber afirmado en el primer capítulo la superioridad de Cristo sobre todas las criaturas, incluyendo a los ángeles, el autor responde a una pregunta: ¿Jesús es tan elevado en comparación con nosotros? ¿Está demasiado lejos de nuestra condición humana? A esta objeción el autor responde en el segundo capítulo del cual se toma nuestra lectura. Hermanos, vemos a Jesús que por la pasión y muerte fue algo inferior a los ángeles, coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, padeció la muerte por todos. En efecto, convenía que Dios, por quien y para quien todo existe, queriendo conducir a la gloria a muchos hijos, llevara a la perfección por el sufrimiento al jefe y salvador de todos ellos. El que consagra y los consagrados tienen todos un mismo origen, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El autor explica que convenía que el Padre eligiese para su Hijo el camino del sufrimiento y de la cruz. Lo destinaba, por tanto, a ser el líder que introduce a los hombres en la gloria de Dios. Solo un guía que ha pasado por todas las experiencias humanas, incluyendo la soledad, la traición, el abandono y la muerte, inspira confianza. La última afirmación de la lectura es conmovedora. Jesús no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres que vino a salvar. Él siente solidaridad con ellos, entiende sus miserias y debilidades, porque, como se dirá más adelante en la carta, ha aprendido a través de tanto sufrimiento lo difícil que es seguir el camino trazado por el Padre. El Evangelio está tomado de San Marcos capítulo 10, versículos 2 a 16, donde Jesús trata el tema del divorcio. La realidad familiar que vivimos hoy no es muy alentadora. Hay muchos jóvenes que no se quieren comprometer con un proyecto de vida matrimonial, incluso permanecen viviendo con sus padres hasta una edad adulta. Hay quienes contraen matrimonio pero no quieren tener hijos porque creen que es un impedimento para disfrutar la vida de la pareja. Y muchos que después de casados, por cualquier dificultad que se les presenta, toman la decisión de separarse. Y como sabemos, el divorcio deja estragos, huellas amargas, principalmente si hay niños. Ante esta crisis, algunos piensan que vendrá una época llamada postfamiliar, y así la familia queda como un recuerdo, una cosa del pasado. Sobre todo, el modelo familiar que presentan los medios de comunicación es bastante diferente. Hay varios papás, varias mamás, medios hermanos, etc. Y así viven bien, se crea una imagen permisiva, pero es una imagen falsa de lo que es la familia. Quien en realidad cree en el amor se siente entonces un poco desubicado ante este panorama. Veamos qué piensa Jesús. En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y para ponerlo a prueba le preguntaron a Jesús: ¿puede un hombre separarse de su mujer? Los fariseos que se acercan a Jesús esperaban una respuesta positiva que ratificara sus convicciones o sus tradiciones, pero Jesús tendrá que aclarar algo más profundo. Tendrá que hacerles ver cuál fue el objetivo por el cual Dios creó al hombre y a la mujer. Este es el punto de referencia. De lo contrario, se hablará un lenguaje distinto entre ellos. Por esto es por lo que Jesús no responde con un sí o con un no, como sucede en muchos pasajes del Evangelio.
porque quiere que ellos lleguen a la conclusión al verificar la naturaleza humana. Quiere que ellos comprendan el designio de Dios con respecto a la sexualidad. Jesús les contestó: ¿qué les mandó Moisés? Respondieron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y separarse. Esta práctica era muy usual en Israel porque se basaba en un precepto que se encuentra en Deuteronomio capítulo 24. Cuando alguno toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Ante este precepto, la mujer que recibía el acta de divorcio se podía volver a casar y tener hijos legítimos. Este precepto de Moisés quería proteger a la mujer porque si ella se iba sin el acta de divorcio, el marido la podía denunciar como una adúltera y el castigo, ya sabemos, era la lapidación. En la Mishnah, que es un libro donde se conservan tradiciones orales, están los discursos de los rabinos, las discusiones sobre las causas de la separación matrimonial. Y hay dos escuelas bastante distintas. En la primera estaba Rabbi Shammai, una escuela rigorista que decía que no se podía rechazar la mujer sino solamente en el caso en que ella hubiese cometido un comportamiento inmoral. Pero por otro lado estaba la escuela laxa, Rabbi Hillel, que decía que se podía despedir a la mujer si no había cocinado bien un alimento. Y aún más amplio era Rabbi Akiva, quien decía que la podía despachar si el marido había encontrado otra mujer más bonita. El profeta Malaquías denuncia esta situación duramente cuando dice que Dios no acepta el culto que ellos ofrecen, porque cubrís el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano. Y vosotros decís: ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Porque yo detesto el repudio, dice el Señor. En el Talmud, hablando del repudio, se concluye este tema con la opinión de Rabí Eleazar. El divorcio es una medida extrema, un daño que se debe evitar, porque cuando ocurre un repudio, lloran incluso las piedras del altar del templo. Los fariseos dicen que Moisés permitió escribir el acta de divorcio, pero Jesús no preguntó por la orden de Moisés, preguntó fue por una concesión que dio Moisés, porque el repudio ya existía y Moisés lo que hizo fue proteger a la mujer concediendo el acta de repudio. Hay una buena diferencia en el diseño de la ketubot, que es el acta del matrimonio, lo que nosotros llamamos hoy la partida de matrimonio, que allá estaba llena de flores, uvas, manifestaciones de amor por todas partes. Y el acta de divorcio, el Sefer Ketubá, que eran unas líneas parcas, como cuando uno llena un formulario y con una letra realmente simple. No se utilizaba la grafía cuadrada del hebreo, que es sagrada para un acta de repudio, no. Veamos cuál es la respuesta de Jesús. Jesús les dijo: porque son duros de corazón, Moisés escribió ese precepto, pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer, y por eso abandona un hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos se hacen una sola carne, de suerte que ya no son dos sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. La razón que da Jesús para que se estableciera esta norma era la dureza de corazón, porque se vulneraban los derechos de la mujer. Jesús recurre al proyecto del Creador para examinar si hay una coherencia con la voluntad de Dios. ¿Será que el repudio entra en la lógica de Dios?
Hay dos modos de ser de acuerdo con la naturaleza: ser hombre o ser mujer. Y las características de estas dos realidades ya son menos importantes: ser blanco, negro, alto, bajo, etc. Lo real y verdadero es que existe un hombre y una mujer. Dios ha querido crear al hombre y a la mujer porque los ha hecho necesarios, el uno para la otra para el uno, complementarios. Según el texto de la creación, el hombre nace desnudo y la desnudez expresa necesidad, es decir, que el hombre no es autosuficiente, se necesita de otro para ser persona. Dios nos ha hecho incompletos con el fin de que salgamos de nosotros mismos para encontrar al otro, para intercambiar y entrar en la relación con el otro mediante el amor. Dios ve que no está bien que el hombre esté solo porque así no es plenamente humano. De aquí nace la belleza de los seres sexuados. La sexualidad no es algo negativo y no se puede confundir con la genitalidad. La sexualidad es un concepto más amplio. Es como la pulsión que emerge para buscar al otro que es distinto. Ella nos incorpora en la dinámica del amor, en el intercambio de dones que cada uno tiene. Aquí podríamos mencionar la vocación de cada uno y el bien que se hace cuando se ejerce la profesión. Todo ello es expresión de nuestra sexualidad. Cómo nos comportamos siempre y cómo servimos, todo es expresión de la sexualidad. La genitalidad es solo un aspecto importante de la sexualidad que se realiza en el contexto del amor esponsal, que presupone un amor exclusivo e incondicional entre dos personas. Pero no es necesario el ejercicio de la genitalidad para realizarse en la sexualidad. Jesús ha realizado plenamente la sexualidad porque todo en él ha sido un don. Se entregó como una persona a toda la humanidad. De la naturaleza del amor esponsal, Jesús saca la conclusión: el hombre no puede dividir lo que Dios ha unido. Por tanto, el divorcio no entra en el designio de Dios. Para decir divorcio en hebreo se utilizan dos letras, gimel y tet, es decir, la he y la te. Y es una palabra que no se encuentra en la Biblia. Los rabinos decían que en toda la lengua hebrea ninguna palabra terminaba con gimel, es decir, con G, y la siguiente iniciaba con tet. Es decir, como que Dios había querido evitar cualquier sombra de repudio en la Biblia. No es meramente una indisolubilidad, sino la realidad del amor que por naturaleza es incondicionado y definitivo, sin reservas. Es la posibilidad que una pareja tiene para construir la vida sobre el amor del otro, sin temor e incertidumbre, porque sabe que es definitivo este amor, que este es el diseño del Creador. Jesús retoma las palabras del Génesis para decir que los dos serán una sola carne y utiliza el verbo en griego proskolaomai en voz pasiva. El hombre será unido a su mujer. Quiere decir que el sujeto que hace esta acción es Dios mismo el que une. Es en este contexto que se realiza la sexualidad humana, que también se expresa en la genitalidad, porque la genitalidad se enmarca en este amor de donación, dado que es para humanizar al hombre, no para degradarlo. A veces escuchamos que el novio dice a la novia: tú eres mía, te amo, nadie te toca, etc. Suele pasar que se trata de un amor posesivo que no tiene nada que ver con el amor que Dios propone. La fórmula que Dios propone es: te amo porque estoy dispuesto a donar todo de mí para ti, incluso hasta mi propia vida, para que seas realmente feliz. En griego se utiliza el verbo agapein, amar, el amor de donación total con el cual Jesús nos amó y se entregó por nosotros. Esto quiere decir que la sexualidad no es un juego,
Es algo que requiere esfuerzo de las personas porque se enmarca en el ámbito del amor y como dice Pablo, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Para los discípulos, la respuesta de Jesús a los fariseos los deja perplejos. Una vez en casa, los discípulos le preguntaron de nuevo acerca de aquello. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Si ella se divorcia del marido y se casa con otro, comete adulterio. Los discípulos habían comprendido por las enseñanzas de los rabinos que el hombre no solo tiene el derecho, sino el deber de repudiar la mujer. Por ejemplo, si no tenía hijos, atendiendo al mandato del Señor, crezcan y multiplíquense, entonces la tenía que cambiar por otra para que le diera descendencia. Desafortunadamente en aquella época no se pensaba que el problema de infecundidad podría ser también del marido. Jesús quiere acabar con todo aquello que no está en relación con el proyecto de Dios. Él no ha introducido una ley más severa que la de Moisés, no. Solamente ha hecho referencia al proyecto de Dios en el cual no está contemplado el repudio. Y el texto termina con la presencia de los niños. Le traían niños para que los tocara y los discípulos los reprendían. Jesús al verlo se enojó y dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y los abrazaba y bendecía imponiendo las manos sobre ellos. Pareciera que esta parte del texto no tuviera relación con la anterior, pero sí que la tiene. Marcos dice que Jesús toma en sus brazos a los niños y los discípulos los reprendían. Y el evangelista utiliza el verbo agananteo en griego que aparece solamente aquí para expresar la cólera severa que le dio a Jesús por esta actitud de los discípulos. El mensaje es claro. Únicamente quien asume el comportamiento del niño puede acoger el reino de Dios. El niño no tiene nada de su propiedad, todo lo recibe de sus padres. Lo recibe con alegría porque confía en el amor que ellos le dan. Jesús dice: el niño es modelo de quien acoge el reino de Dios confiando en el amor que ofrece el Padre del cielo. El comportamiento humano con respecto a la sexualidad puede ser justificado de muchas maneras que se apartan de la voluntad de Dios. A nosotros nos corresponde aceptar el amor de Dios, aceptar el proyecto que Él tiene para con el ser humano, de igual manera como lo expresa la confianza del niño. No podemos juzgar a nadie por sus decisiones personales, ni mucho menos por sus fracasos en la construcción de un proyecto de vida matrimonial. Con las personas desde el punto de vista pastoral tendremos que mostrar la misericordia de Dios. Pero esto no quiere decir que la propuesta que nos hace Dios sea menos sólida. No se trata de acomodarnos a la moral que nace como consecuencia de los valores propuestos por el mundo, que todo lo justifican, sino de seguir los criterios del Evangelio. Aceptar como niños la propuesta de Dios. Dios comprende nuestra fragilidad y por tanto nosotros también, sin juzgar a nadie. Hay que mostrarnos con sabiduría y amor por las personas que viven situaciones difíciles y que siempre son dolorosas. La misericordia y el amor de Dios para con todos. Les deseo un feliz domingo.